Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que genial, listos para un nuevo chismecito jugoso, de esos que nos encantan, ¿verdad? Porque hoy tenemos un temita que ha estado rondando por internet como una avispa alrededor de un tarro de miel. Sí, ya lo habrán adivinado por el título, vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir y el supuesto bombazo del 20 de mayo. Prepárense un cafecito, pónganse cómodos porque esto se va a poner interesante. Vamos a desentrañar qué fue lo que pasó realmente, o por lo menos lo que las redes sociales y la prensa turca nos han dejado ver. ¿Fue un reencuentro? ¿Una declaración inesperada? ¿Un nuevo proyecto juntos? Vamos a analizarlo todo a fondo, sin dejar un cabo suelto. Vamos a sumergirnos en las profundidades del fandom, la prensa del corazón turca y las teorías conspirativas más descabelladas. Pero antes de sumergirnos de lleno en este mar de rumores y especulaciones, quiero invitarlos a que, si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo lo último del mundo del espectáculo, las noticias más frescas de sus celebridades favoritas y por supuesto, mucho salseo. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son el combustible que mantiene este canal en marcha. Gracias de corazón. Ahora sí, manos a la obra. El 20 de mayo, esa fecha que resonó en los oídos de los fans de Erken Cikus, la novela que catapultó a la fama mundial a Can Yaman y Demet Özdemir. Una novela que, seamos honestos, nos robó el corazón a muchos, nos hizo suspirar, reír y hasta llorar. Yo misma recuerdo haber maratoneado capítulos hasta altas horas de la madrugada, perdida completamente en la magia de la historia. La química entre Can y Demet era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella, lo que alimentó durante mucho tiempo las esperanzas de que su romance traspasara la ficción. Y claro, como suele pasar, la realidad a veces es diferente a lo que deseamos. A pesar de las miles de fotos juntos en alfombras rojas, eventos benéficos y momentos detrás de cámaras, de las miradas cómplices capturadas por los paparazzi, y de los rumores constantes avivados por entrevistas ambiguas y gestos que se interpretaban de mil maneras, Can y Demet nunca confirmaron oficialmente una relación sentimental. Cada uno siguió su camino con otros proyectos profesionales que los llevaron a distintos rincones del mundo y, al parecer, con otras parejas que no siempre fueron del agrado del fandom. Pero volvamos al 20 de mayo y al supuesto bombazo. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? Bueno, aquí es donde la cosa se pone un poco turbia, como un café turco sin filtrar. No hubo un anuncio oficial por parte de ninguno de los dos. No hubo una foto comprometedora publicada en sus redes sociales, ni siquiera una historia fugaz en Instagram. No hubo una declaración bombástica en una entrevista con una revista de alta costura, ni un comunicado de prensa emitido por sus respectivos representantes. Lo que sí hubo fueron especulaciones, rumores y análisis exhaustivos de cada uno de sus movimientos en redes sociales, como si fueran piezas de un rompecabezas cósmico. ¿Por qué? Porque el 20 de mayo coincidió con, redoble de tambores, el cumpleaños de Demet Özdemir. Sí, señores, el cumpleaños de nuestra querida Sanem Aydin. Y claro, los fans, que son como detectives de la farándula, con habilidades deductivas dignas de Sherlock Holmes, empezaron a atar cabos, a conectar puntos invisibles y a construir teorías dignas de un guión de Hollywood. ¿Habría felicitado Can a Demet en privado? ¿Le habría enviado un regalo envuelto en papel de seda y con un lazo de satén? ¿Se habrían reencontrado en secreto en un café escondido en las callejuelas de Estambul, lejos de las miradas indiscretas de los paparazzi? La verdad es que hasta el día de hoy, no hay una respuesta definitiva a estas preguntas. Can Yaman no hizo ninguna publicación pública felicitando a Demet por su cumpleaños, al menos que sepamos. Su silencio fue ensordecedor y generó un debate acalorado en las redes sociales. Tampoco se filtró ninguna foto de un posible encuentro, ni siquiera una imagen borrosa y pixelada capturada por un teléfono celular a kilómetros de distancia. Pero como siempre, la ausencia de información no impidió que las redes sociales se encendieran como un volcán en erupción. Muchos fans se dedicaron a buscar señales ocultas en las publicaciones de ambos, a analizar viejas entrevistas en busca de un guiño, a comparar fotografías de ambos con la esperanza de encontrar alguna pista que confirmara un reencuentro o incluso una reconciliación. Era como si estuvieran buscando la aguja en el pajar más grande del mundo. Algunos llegaron a la conclusión de que el hecho de que Can no felicitara públicamente a Demet era una señal de Q.
Todavía existía algún tipo de tensión no resuelta entre ellos, quizás vestigios de un amor truncado o resentimientos profesionales. Otros, más optimistas y aferrados a la llama de la esperanza, creían que simplemente estaban siendo discretos para evitar alimentar aún más los rumores y proteger su privacidad. La realidad es que en el mundo del espectáculo, muchas cosas se manejan en secreto, detrás de las bambalinas y lejos de los flashes de las cámaras. Es posible que Khan y Demet hayan tenido algún tipo de contacto en privado, un mensaje de texto, una llamada telefónica, incluso un encuentro discreto, pero que hayan preferido mantenerlo alejado de los focos para evitar una nueva ola de especulaciones. O quizás simplemente no pasó nada. Quizás cada uno siguió celebrando el cumpleaños de Demet por su lado, rodeados de sus amigos y familiares, sin que sus caminos se cruzaran ni siquiera por casualidad. Lo que sí es cierto es que el 20 de mayo sirvió como un recordatorio del impacto cultural que tuvo Erkenci-Kuş y la química innegable entre Khan y Demet, una química que trascendió la pantalla y conquistó los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. Una química que a pesar del tiempo y de los proyectos individuales, sigue generando expectación y alimentando las fantasías de muchos fans que se niegan a dejar morir la esperanza de verlos juntos de nuevo. Ahora bien, dejando a un lado los rumores y las especulaciones, vale la pena recordar la trayectoria de ambos actores después de Erkenci-Kuş. Demet Özdemir ha seguido cosechando éxitos en la televisión turca, protagonizando varias series que han sido muy bien recibidas por el público y la crítica, consolidándose como una de las actrices más populares y talentosas de su país. Además ha incursionado en el mundo del cine, demostrando su versatilidad como actriz y explorando nuevos registros interpretativos. Can Yaman, por su parte, ha expandido su carrera a nivel internacional, conquistando nuevos mercados y diversificando su perfil profesional. Ha participado en proyectos en Italia, donde se ha convertido en un ídolo de masas, acaparando portadas de revistas y desatando la histeria colectiva en cada una de sus apariciones públicas. También ha trabajado en series en otros países, consolidándose como un actor de renombre internacional y demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes idiomas y culturas. Ambos han demostrado ser profesionales talentosos y dedicados, capaces de reinventarse y de asumir nuevos retos. Han demostrado que su éxito no se basa únicamente en la química que compartieron en Erkenci-Kuş, sino también en su talento individual y en su capacidad para conectar con el público. Y aunque muchos fans sigan soñando con verlos juntos de nuevo en la pantalla, lo cierto es que cada uno está enfocado en su propio camino, construyendo una carrera sólida y exitosa a su manera. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Hubo un bombazo el 20 de mayo? La respuesta corta es no. No hubo un anuncio oficial, ni una confirmación de un reencuentro o reconciliación. Lo que sí hubo fue una avalancha de rumores y especulaciones alimentadas por la nostalgia de los fans de Erkenci-Kuş, que se niegan a dejar morir la esperanza de ver a Khan y Demet juntos de nuevo. Y es que al final, la historia de Khan y Demet es un claro ejemplo de cómo la ficción puede influir en nuestra percepción de la realidad. A veces nos aferramos tanto a una historia de amor que nos cuesta aceptar que no se haga realidad fuera de la pantalla. Nos enamoramos de los personajes, de la química entre los actores y de la magia que se crea en el set de filmación, y nos cuesta aceptar que la realidad es mucho más compleja y que los actores tienen sus propias vidas, sus propios sueños y sus propias decisiones. Pero bueno, como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Quién sabe, quizás en el futuro Khan y Demet vuelvan a trabajar juntos en algún proyecto, sorprendiéndonos a todos y reviviendo la magia de Erkenci-Kuş. O quizás simplemente sigan siendo buenos amigos, manteniendo su relación en privado y lejos de los focos. Lo que sí es seguro es que su legado en Erkenci-Kuş seguirá vivo en el corazón de muchos fans que nunca olvidarán la historia de Khan y Sanem. Y hablando de ustedes, ¿qué opinan de todo esto? ¿Creen que Khan y Demet deberían volver a trabajar juntos? ¿O prefieren que cada uno siga su propio camino y explore nuevas oportunidades profesionales? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Compartan sus teorías, sus esperanzas y sus decepciones. Ahora sí, para ir cerrando este vídeo, quiero agradecerles a todos por acompañarme hasta el final. Espero que les haya gustado este chismecito jugoso sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Recuerden que este es solo un análisis superficial de una situación mucho más compleja y que la verdad, como siempre, puede ser mucho más esquiva y difícil de alcanzar. Recuerden que esto es solo una opinión, basada en la información que hemos podido recopilar de diferentes fuentes.
La verdad, como siempre, puede ser mucho más compleja y matizada, escondida detrás de una cortina de humo de rumores y especulaciones. Pero bueno, lo importante es que nos hemos divertido un rato analizando este tema y compartiendo nuestras opiniones. El chisme nos une. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y por supuesto, se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo lo último del mundo del espectáculo. Suscríbanse y únanse a la familia. Muchísimas gracias por su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la verdad está ahí fuera, o quizás no.